Hola amigos, hoy quería hablarles de las especies extintas más interesantes según el Smithsonian, pero antes que nada agradecerle a Javier González por su apoyo al canal que me ayuda a traerles esta noticia. Resulta que hace un tiempo el Museo Smithsonian de Estados Unidos publicó un libro, Una historia de la vida en 100 fósiles, que presenta algunos de los fósiles más notables de las colecciones del Museo de Historia Natural de Londres y del Museo Nacional de Historia Natural Smithsonian, y como parte de la promoción del libro, eligió las 5 especies más interesantes a su criterio para difundirlas. En 1741, el capitán Vitus Bering, explorador y oficial de la Armada rusa, por orden de Pedro el Grande, dirigió una expedición para cartografiar la costa de Alaska. El barco de Bering naufragó en lo que se convertiría en la isla de Bering y el propio Bering murió ahí, de escorbuto. La mitad de la tripulación, incluido el naturalista alemán Georg Steller, sobrevivió gracias al descubrimiento de una vaca marina extremadamente grande. La carne de estos animales sostuvo a la tripulación, que pudo construir un pequeño barco con los restos del naufragio y regresar a Rusia. Durante el viaje de regreso, Steller se dedicó a documentar los animales y plantas que habían descubierto. La vaca marina era de particular interés, entre otras cosas porque sin ella, él y el resto de la tripulación habrían muerto. Con hasta 8 metros de largo y 10 toneladas, la bestia era considerablemente más grande que cualquiera de los manatíes y dugongos vistos anteriormente. Todas las vacas marinas son miembros del orden Sirenia, mamíferos marinos más estrechamente relacionados con los elefantes que con las vacas. Descrito por Steller con una piel negra y espesa, extremidades anteriores rechonchas y una aleta caudal parecida a la de una ballena, fue observada flotando en la superficie del agua, raspando las algas, su principal fuente de alimento. Una vez de regreso en Rusia, la tripulación comunicó rápidamente las virtudes de la carne, la leche y la piel de la vaca marina, útil para reparar barcos, y las expediciones de comercio de pieles de nutrias marinas, armadas con arpones, recibieron instrucciones de hacer uso de este conveniente depósito en el camino. 27 años luego de haber sido descrita por Steller, esta vaca marina fue llevada a la extinción. El registro fósil revela una historia más profunda y quizás más oscura. Fósiles de esta misma vaca marina se descubrieron desde Japón hasta México, lo que demuestra que el animal alguna vez se revolcaba en los vastos lechos de algas que rodean toda la cuenca del Pacífico Norte. Las pequeñas poblaciones descubiertas por Steller deben haber sido los últimos restos de una población que alguna vez fue mucho más grande y saludable, y es probable que la caza aborigen ya las hubiera reducido a niveles cercanos a la extinción antes del golpe final que le dieron los cazadores occidentales. Sus parientes cercanos vivos rara vez se cazan hoy en día, pero los 4 manatíes y dugongos, mucho más pequeños, todavía están bajo amenaza de extinción. Ningún ciervo moderno cuenta con astas más magníficas que las del extinto ciervo gigante, Megaloceros giganteus, también llamado alce irlandés. Las astas de este pariente del gamo tenían una envergadura de hasta 3,5 metros. Muchos ejemplos montados se pueden ver no únicamente en museos, sino también adornando las paredes de casas señoriales, junto con las astas mucho más pequeñas de las especies modernas de ciervos. El ciervo vivo probablemente medía unos 2 metros de altura hasta los hombros. Esta especie de ciervo gigante vivió entre 400.000 y 8.000 años atrás, y se podía encontrar desde Irlanda en el oeste hasta el centro de Siberia. Hoy en día se considera que se extinguió debido al cambio climático, a la cacería humana o a la combinación de ambos. Sin embargo, antiguamente se creía que esto tenía que ver con la ortogénesis o evolución direccional. Esto estuvo de moda a finales del siglo XIX y principios del XX. Era una teoría que explicaba el cambio evolutivo en términos de compulsiones internas que impulsaban la evolución a lo largo de vías predefinidas. Una vez que las características particulares habían evolucionado, tendían a volverse más extremas con el tiempo, hasta llegar a ser tan desventajosas
que las especies fueron llevadas a la extinción. Las enormes astas de megaloceros parecían encajar particularmente bien en esta idea, ya que parecía tan corpulento que el ciervo tendría grandes dificultades para mantener la cabeza erguida, y las astas quedarían atascadas en el terreno o enredadas en las ramas de los árboles. Si bien la ortogénesis fue completamente desacreditada como teoría evolutiva, todavía queda la pregunta de por qué las astas eran tan grandes. ¿Qué función podrían haber cumplido? Solamente los machos de esta especie tenían astas, lo que lleva a la conclusión de que eran un producto de la selección sexual. Los machos dominantes, con astas más grandes, tendrían más probabilidades de aparearse con las hembras y transmitir sus genes a la siguiente generación. De hecho, el tamaño de las astas no son tan especialmente grandes si se tiene en cuenta el gran tamaño del cuerpo en su conjunto, y es probable que se utilizaran con fines de exhibición y combate entre los machos, dando lugar solo ocasionalmente a peleas y lesiones graves. Algunos científicos ahora creen que los problemas que enfrentaron las hembras es lo que llevó a la extinción del megaloceros. Se cree que el cambio climático de finales del Pleistoceno acortó la temporada de crecimiento de las plantas, lo que redujo el periodo en que podían ser digeridas y generó un estrés nutricional crítico en las hembras gestantes y lactantes. Cuando el geógrafo griego Estrabón visitó las pirámides de Egipto, estas maravillas del mundo antiguo ya tenían 2500 años. Estrabón quedó debidamente impresionado por el enorme tamaño de las pirámides, pero también destacó las estructuras en forma de lenteja, contenidas en las piedras con las que se construyeron las pirámides. Le dijeron que se trataba de los restos de la comida de los trabajadores convertidos en piedra, un origen que Estrabón sabiamente consideró improbable. Ahora sabemos que estas lentejas son fósiles pertenecientes a animales llamados numulites, que florecieron en un mar cálido y poco profundo que cubría esta parte de Egipto hace 40 millones de años. El nombre numulite alude al hecho de que los ejemplares más grandes se parecen mucho a monedas. De hecho, en el folclore egipcio se los conoce como dinero de los ángeles. La estructura unicelular simple de los numulites contrasta con su intrincado esqueleto, formando una serie de verticilos espirales superpuestos, cada uno de los cuales se subdivide en numerosas cámaras diminutas. Los numulites pueden alcanzar los 10 centímetros de diámetro, pero sorprendentemente son fósiles de animales unicelulares estrechamente relacionados con las amebas. Pero, ¿por qué crecieron tanto? Hay buenas razones para creer que, al igual que sus parientes modernos, los numulites encontrados en Egipto eran huéspedes en una relación simbiótica con otro organismo más pequeño. En el caso de las especies que viven hoy en día, estos simbiontes son pequeñas algas unicelulares llamadas diatomeas, de color marrón dorado. Por razones que todavía son debatidas por los científicos, la presencia de simbiontes vegetales en animales que viven en el mar promueve el crecimiento de esqueletos calcáreos en los animales huéspedes. Así, el gigantesco tamaño de los numulites de Egipto probablemente se debió a la íntima relación que desarrollaron con las diatomeas simbióticas. Su gran utilidad para datar rocas, especialmente los estados ricos en petróleo de Oriente Medio, significa que los paleontólogos han estudiado intensamente a los numulites. Las especies de numulites evolucionaron rápidamente y, en consecuencia, sus fósiles cambian de una capa a la otra. Además, suelen estar presentes en grandes cantidades. La piedra caliza utilizada para las pirámides está tan completa de ellas que se la conoce como piedra caliza numulítica. Los insectos tienen un registro fósil muy incompleto porque no tienen partes duras, pero cada vez se encuentran más yacimientos de fósiles que contienen insectos excepcionalmente conservados. Estos incluyen no solo al ámbar, sino a sedimentos de grano fino que se acumularon en lagos de agua dulce y lagunas marinas tranquilas y poco profundas. Entre estas últimas, la famosa piedra caliza de Solnhofen en Baviera, Alemania, de la que se recogió la magnífica libélula
que te estoy mostrando aquí. Esta caliza jurásica es una piedra litográfica. Litográfica se refiere a que es capaz de partirse a lo largo de planos. Los mismos son ideales para aplicar tinta para imprimir. Solamente en la piedra caliza de Solnhofen se describieron más de 50 especies de libélulas, y este depósito también es la fuente del Archaeopteryx y de muchos otros fósiles excepcionales, entre ellos el de cangrejos herradura, peces o pterosaurios. Se cree que tanto los animales voladores como los acuáticos se hundieron y murieron en la laguna salina de Solnhofen, cuyas aguas del fondo no tenían oxígeno. Y sin oxígeno, ningún animal podía vivir en el fondo de la laguna, y el lodo que se iba acumulando envolvió rápidamente a los cadáveres. El registro fósil de las libélulas se remonta al Carbonífero, hace 325 millones de años. Algunas moscas grifo del Carbonífero y del Pérmico, que este es el grupo del que derivan las libélulas, y los caballitos del diablo actuales, alcanzaron un tamaño enorme. Meganeura, con una envergadura de 70 centímetros, habría eclipsado a la libélula más grande que vive hoy en día, que tiene una envergadura de 15 centímetros. Esta enorme criatura puede parecer un dinosaurio en algún aspecto, pero no lo es. Vivió 50 millones de años antes de que aparecieran los primeros dinosaurios. Dimetrodon ni siquiera es un antepasado de los dinosaurios, sino que está más estrechamente relacionado con los terápsidos, la rama de los vertebrados terrestres que incluía a los precursores de todos los mamíferos. Sin embargo, era un temible depredador superior. Este Dimetrodon grandis, de 275 millones de años, medía 5 metros de largo y tenía una mandíbula con formidables hileras de dientes y caninos perforantes cerca del frente. Tenía una cola poderosa, patas robustas y musculosas, y tenía una mordida poderosa que habría cortado, matado y consumido eficientemente a sus víctimas. ¿Cuál era el propósito de esta estructura en forma de vela a lo largo de su espalda? Los primeros paleontólogos sugirieron que la vela podría haber dado algo de camuflaje, o haber dado fuerza a la columna vertebral, o inclusive haber atrapado el viento como una verdadera vela para empujar al animal a través del agua. Otra explicación muy examinada es que la vela era utilizada para regular su temperatura corporal. Sin dudas, un animal de sangre fría de un tamaño tan grande habría necesitado mucho tiempo para alcanzar la temperatura óptima simplemente tomando el sol como un lagarto. Su presa, más pequeña, ciertamente habría tenido ventajas, y para acelerar el proceso, Dimetrodon podría haber girado su vela al sol, calentando la sangre circulante y por lo tanto todo el cuerpo. También podría haber contribuido a enfriar al animal y evitar el sobrecalentamiento. Otro grupo de paleontólogos sostiene que la vela era como un adorno de colores brillantes utilizado para atraer a la pareja o para intimidar a los rivales. Cuanto más grande y llamativa fuera la vela, mayores serían las posibilidades de aparearse con éxito, lo que conduciría a una selección sexual de velas más grandes y cada vez más ostentosas. Bueno amigos, espero que les hayan gustado estos 5 fósiles elegidos por el Smithsonian como los más interesantes. ¿Ustedes qué creen? ¿Tienen algún otro fósil favorito? Cuéntenmelo en los comentarios. Un fuerte abrazo para todos ustedes.